y 3. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta maravillosa exposición que nos está haciendo el padre José Luis Sedán sobre la Eucaristía, memorial de la Pascua de Resurrección de nuestro Señor. Y los dejo con el padre José Luis Sedán para que iniciemos con una oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine para comprender los misterios de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guíe usar siempre de tu divino consuelo. Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Sí, gracias. En la sesión anterior que hicimos la introducción de por qué, para entender la idea que nos quería que le quedara es que para poder entender la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, la clave teológica es el concepto memorial, porque la Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo, el memorial de su muerte y resurrección. Entonces la clave teológica para entender la Eucaristía es que es un memorial. Y no solo la Eucaristía, los sacramentos, el culto cristiano es memorial. Entonces, por eso cualquier estudio teológico, al menos que no caigamos en disquisiciones al estilo de Averroes para justificar cosas, hacer entelequias y un juego de palabras que no tienen que ver al caso, que eso es lo que nos ha creado más problemas que soluciones en los siglos. Tenemos que partir de la fuente. Entonces, el culto cristiano es memorial. Ahora, el culto cristiano no es un rompimiento con el pueblo de Israel. Esto es importante. Si nosotros analizamos el cristianismo desde el punto de vista, olvidémonos un poquito de la fe, vamos a hacer un análisis, vamos a decir, histórico, sociológico. El cristianismo pretende ser una evolución ideológica, si se quiere, cultural, ritual, moral, del judaísmo. El judaísmo de la época de Jesús, lo que lo unificaba era el templo y los sacrificios del templo. Ahora están las diferentes escuelas, que cada una tiene su proyecto de cómo tienen que ser las cosas. Si tú lo analizas desde el punto de vista histórico, sociológico, el cristianismo no es más que una corriente a lo interna del judaísmo hacia donde tenía que evolucionar las cosas. Y por eso el cristianismo se entiende a sí mismo no como un rompimiento con el pueblo bíblico, sino como la realización o la plenitud de lo que aspiró el pueblo bíblico. Por eso el cristianismo se entiende a sí mismo, miren, y aunque por ciertos temas de sensibilidad y no caer en antisemitismo y todo ese sentimentalismo, que hoy día por prudencia y por lo políticamente correcto hay que usarlo, pero el cristianismo se entiende a sí mismo como la iglesia, la continuadora histórica de los derechos del Israel bíblico. Por eso es que históricamente ese conflicto entre judíos y cristianos, porque la iglesia reclama para sí lo que los judíos reclaman, sus derechos históricos. No, eso en Cristo llegó a su plenitud y todo eso sí, pero eso continuó en la iglesia, no en el pueblo histórico de ustedes, es otra cosa. Esa es la eterna disputa entre el pueblo de Israel y la comunidad cristiana. ¿Cómo se entiende el pueblo de Israel? El pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, el pueblo donde vino la salvación. ¿Y cómo se define la iglesia a sí misma? El pueblo de Dios. ¿Y ese pueblo de Dios dónde empieza?
toda la historia del Antiguo Testamento, que en Cristo llega a su plenitud y continúa en nosotros. Esto es importante que lo sepamos, porque si no, a la hora de leer la Biblia nos volvemos un arroz con mango en la cabeza. Entonces, el culto cristiano no es un rompimiento con el culto judío, sino que se entiende a sí mismo como la culminación hacia donde tenía que evolucionar. Por eso los sacramentos, el culto cristiano, es la plenitud del culto que el hombre tiene que tributarle a Dios. Pero ¿dónde empezó ese culto? El Antiguo Testamento, que en Cristo continúa hoy día en la iglesia. Por tanto, nosotros no podemos hacer nunca una teología separándonos del Israel bíblico, sino vernos siempre como una continuidad. Y por eso a la hora de estudiar los sacramentos, que es el culto cristiano, necesariamente hay que afianzarlo ¿en qué? En el culto judío, porque para nosotros es la evolución hacia donde tenía que llegar el culto judío. Y por eso, ¿cómo podemos entender que ese hombre que crucificaron en una cruz hace 2000 años en un pueblo allá históricamente, esa muerte tenga una repercusión salvadora para la humanidad? ¿Y por qué 2000 años después nos juntamos y nos ponemos mucha ropa, quemamos incienso y hacemos todo eso y estamos diciendo que estamos reviviendo aquello para que tenga el mismo efecto que hoy tiene hoy día? Si lo desencajamos del pueblo de Israel, todo eso pierde sentido. Entonces, para poder entender el sacrificio de Cristo, por qué Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por qué su muerte en la cruz, su sangre derramada, el Agnus Dei, el Cordero degollado que ahora está de pie, todo eso está en el culto judío. Y por eso hoy vamos a entrar a entender una categoría importante, los sacrificios. El pueblo de Israel, al igual que esos pueblos del Medio Oriente, el centro del culto son los sacrificios de animales. Y los humanos, no solo los de animales, sino los humanos. Y fíjate que eso no solo del pueblo de Israel, es un dato como antropológico. Porque hoy vemos como otras civilizaciones desconectadas totalmente en el tiempo y en geográfico, también tenían sacrificios. Ahora Israel asume su entorno, pero a la vez lo modifica. Vamos a ver para entender los sacrificios. Hay una idea interesante. Puedo tomar en la mano para entender los sacrificios. Visto desde el pueblo de Israel. Vamos a ver desde la misma Sagrada Escritura, el Génesis. Dios creó al hombre para que sea su amigo. Entonces, ¿qué pasa? El hombre peca, rompió la amistad de Dios. Entonces, en la misma Génesis, ¿cuál es el precio del pecado? En la antigüedad, cuando se traicionaba al amo, al Señor, ¿qué era lo que había que hacer con el traidor? Entonces, desde esa lógica, ubiquémonos 4000 años atrás, al traidor lo que hay es que... Entonces, el pecado es la traición ¿a quién? A la divinidad. Entonces, el precio del pecado es la muerte. Para esas culturas, la vida, que son culturas antiguas que no tienen los conocimientos que tenemos nosotros, la vida está en la sangre. Entonces, por eso derramar la sangre de alguien, matar a alguien, hacer que su sangre se derrame. Por eso ciertas venganzas tenía que el hecho de ver derramar su sangre. Entonces, como el hombre se volvió indigno de Dios, ¿cuál es el precio del pecado? La muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sentido tienen los sacrificios? Que serían muchos, pero para poder avanzar en el tema que tenemos, lo que se da es lo siguiente. Dios, Yahvé, el pueblo del pueblo de Israel, ahí es donde está como la peculiaridad de ellos con los demás pueblos. Y es que Dios ama al hombre. Y Dios no quiere la muerte del hombre.
Entonces, ahora Dios es fiel a su palabra. ¿Cuál es el precio del pecado? Entonces, el sentido que tienen dentro de los muchos que tiene el sacrificio es, que ese se llama el sacrificio expiatorio, es cuando yo soy pecador, me merezco la muerte. Entonces, a mí, que soy el que merezco morir, me va a sustituir un animal. En este caso, un ovejo, un cordero. Entonces, al ofrecer ese animal y derramar su sangre, Él toma el lugar mío. Entonces, al derramar su sangre y muere en mi lugar, Él obtiene la reconciliación con lo divino. Por eso, ese tipo de sacrificio es el sacrificio de expiación. Es cuando la persona peca, ofrece un sacrificio y al animal derramar la sangre, entonces él es la víctima sustituta, porque a ti que había que degollarte. Entonces ese cordero que hizo te sustituyó a ti, y a él derramar su sangre, entonces la divinidad la toma por un intercambio y te devuelve otra vez la amistad. Generalmente ese sacrificio es expiatorio, y el pueblo de Israel tenía los sacrificios expiatorios. Tú lo podías hacer personal en el templo, pero también habían unos sacrificios expiatorios ritual. Por ejemplo, había uno que se hacía una vez al año, en que se sacrificaba un cordero, se cogía la sangre, se le rociaba a la gente como si fuera agua bendita. Cogían 3 corderos, uno se degollaba, el otro se mandaba al desierto, y con eso quedaba reconciliado todo el pueblo. Pero la idea es que para obtener el perdón del pecado, ¿qué se necesita? Sangre. Esa es la idea. Porque el precio del pecado es la muerte. Entonces, eso lo otro es el tema de los sacrificios. Otras culturas le ofrecían a los dioses sacrificios de animales, de comida. La idea que tienen todas esas culturas es: a Dios se le da algo que es valioso para mí. Recuerden que todavía en esas culturas dar un regalo a alguien, despreciarlo, hay que pensárselo 10 veces. Porque el hecho no es solo dar el regalo, sino que al yo darte el regalo, es como yo mismo me estoy dando a ti. Por eso lo que yo doy, lo que yo regalo, tiene que ser algo que es muy valioso para mí. Por eso si a Dios se le va a dar un ovejo, tú no le vas a dar el que está cojo, mal deforme y torcido. ¿Cuál cordero tiene que darle? El mejor. Hay todos unos ritos ahí de que a Dios no se le dan piltrafa ni migaja. Se le da lo mejor. Porque en el ofrecimiento lo que está es el mismo ser humano que se ofrece en lo que da. Y de ahí es que vienen algunas culturas y empiezan a hacer sacrificios humanos, sobre todo de niños, de hijos. Y en la Biblia hay un relato muy interesante. ¿Cuál es? El de Abraham. El sacrificio de Abraham, que lo leemos en la vigilia pascual, que tiene mucho sentido. Entonces, en el sacrificio de Isaac, en el mundo religioso judío, es como vamos a decir el paso cualificativo más alto, donde se afirma que Dios ama al hombre y ama la vida del hombre por encima. Y por eso queda terminantemente prohibido de que a Dios se le derrame sangre humana. ¿Cuál es uno de los castigos que le da? ¿Cuál es una de las cosas que indigna en el relato de la creación a Yahvé con relación a Caín? Que tú derramaste la sangre de tu hermano. O sea, ¿ustedes sabían que desde el punto de universo religioso antiguo, eso significó un salto cualitativo para la humanidad? De que el Dios de Israel, el Dios verdadero, no quiere la sangre humana, quiere al hombre. Después, como dirá Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva y que el hombre sea feliz. Entonces, por eso, la idea fundamental que tiene esa religión es: yo hago un sacrificio, le ofrezco a Dios.
Pero el ofrecerle a Dios no es que yo estoy negociando con Dios. Es que yo le quiero compartir lo que es más valioso para mí. Entonces, al hacer el sacrificio cuando se hace por el pecado, ese se llama el sacrificio de expiación, es para obtener el perdón de Dios, donde la víctima asume el papel que me toca a mí. ¿Entendido? Ese sacrificio se llama el sacrificio de expiación. Generalmente en el sacrificio de expiación, la carne del animal se quema. Y algo interesante en los sacrificios del pueblo de Israel, las partes que se quema y se le ofrece a Dios, no son las partes comestibles más mejores. Es una forma de la trascendencia de Dios. Dios no tiene hambre. Tú no estás alimentando a Dios. Mientras que en otra civilización, otra cultura, el dar alimento es tú estás alimentando al Dios. No, aunque todo el sacrificio no, Dios es trascendente, Dios no tiene hambre. Tú no estás dando comida, no lo estás comprando con un plato de comida tampoco. Ahora, existe otro tipo de sacrificio que es muy común, que es el sacrificio de comunión. En el sacrificio de comunión tiene un doble sentido. Se sacrifica el animal. Se ofrece la parte que se hace. Y después el animal, viene el sacerdote, lo divide. Coge una parte para ello y coge la otra parte y se la come el que la ofrece. En el sacrificio de comunión, lo que se busca es que al comer la carne que le ofrecía a Dios, obtuve la reconciliación con Él. Entonces, al comer esa carne ofrecida a Él, yo entro en comunión existencial ¿con quién? Con Dios. Si no, no entendemos a Pablo. El problema que él tiene, en una de sus cartas, no sé si es de los Corintios y eso, que en la ciudad de Corinto hay cultos paganos. Y en uno de esos sacerdotes hay un templo muy famoso que la gente va y hace sacrificio. Y la mitad de esa carne se la dan a los pobres para que coman. Imagínense, en el mundo antiguo, ¿dónde podía conseguir un chin de proteína? Entonces los pobres iban a ese templo a buscar un tajo de carne. Entonces muchos de los cristianos que eran pobres, ¿para dónde cogen a buscar el tajo de carne? Entonces eso está creando una disputa de que si es lícito que la coma o no la coma, porque si la está comiendo, entonces está entrando en comunión con ese Dios. Y eso trajo un alboroto de Padre y Señor mío. Eso está en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo se pregunta que si es lícito comer la carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo lo que le argumenta, mire, eso no es problema, porque sabemos que nada más hay un solo Dios. Y por más sacrificio que ellos hagan, eso es mentira, porque el único Dios verdadero es aquel. Ahora, nosotros por los conocimientos de la fe que tenemos, sabemos que eso no es, eso hasta bueno. Si tienen hambre, vaya, busquen, cómensela y cocínenla bien y hártense. Ahora, si entre algunos de ustedes hay gente que eso le causa escándalo y no están lo suficiente maduro en la fe para entender esa vaina, pues mejor que no lo haga. Pero desde el punto de vista religioso, no, vaya, búsquela, hártela y sazónela bien y hártese. Pero ¿entienden la idea del sacrificio de comunión? Si no, no entendemos esa disputa que está en el Nuevo Testamento, que si los cristianos pueden comer la carne de los animales sacrificados a los ídolos. Imagínense con los conocimientos que tenemos nosotros ahora. Imagínate, yo sería el primero que quería comer poncherita. Échame una piernita ahí de la que esté mejor. Que esa la adobo yo esta noche y mañana me da. Entonces, quiero que nos quede esta idea, porque sería hablar aquí 2 semanas. El sacrificio que busca, ante todo, la amistad con Dios. Por eso, al yo ofrecerle un sacrificio, me le ofrezco a Él mismo. Quiero de Él su perdón cuando peco. Y quiero de Él su amistad, su intimidad, su compañía. ¿Entienden la dinámica? Agradar a Dios. Sí, pero no solo agradarlo con ofrecerle, sino yo ser de que Dios sea parte de mi vida cotidiana. Entonces, esa es la línea de los sacrificios del templo. Y dentro de eso, el más importante es el sacrificio de la Pascua.
el sacrificio de la Pascua. Esa lectura es la que se lee el Jueves Santo, la primera lectura del Triduo Pascual. Que es, porque recuerden, el Jueves Santo, que es lo que celebramos, la institución de... Y fíjense que el Jueves Santo no tenemos el relato de la institución de la Eucaristía. La primera lectura es esa, la de Levítico, el sacrificio de la Pascua judía. Y el salmo, el cáliz que bendecimos es comunión con... Y entonces la segunda lectura, que fue la que vimos la semana pasada, que es el texto de Corinto, y después el Evangelio es Juan, el mandamiento del amor y el lavado de los pies y todo eso. Resumiendo brevemente ese texto, ¿en qué consistía? La Pascua, eso no se lo inventaron los judíos lo copiaron de otro. Eso era anterior a formarse el pueblo de Israel. ¿En qué consistía? Porque si no, no entendemos la Semana Santa. ¿Por qué este año estamos apurados? Que quiero hablar un poquito de eso ahorita. ¿Por qué estamos apurados este año con la Semana Santa? Aquí que tiene su origen. Esos pueblos, lo que hoy día el Medio Oriente, es una región del mundo, en la antigüedad o hasta reciente, el ciclo de la naturaleza es en base a las estaciones del año. Entonces, el primer mes del año es marzo. El primer mes del año es marzo. Marzo, abril, marzo al dios Marte, donde se iniciaba la guerra, la primavera. Abril, a la diosa Mayo. Después viene el Quartum y el Quintum, que entonces el Quartum se lo dedicamos a Julio César y el Quintum se lo dedicamos a Augusto. A junio, después viene julio y agosto, que se lo dedicamos a los emperadores, y ahí seguimos contando. Séptimo, septiembre. Octavo, octubre. Nono, 9, noviembre. Y décimos, 10. Cuando tú dices septiembre, tú no estás diciendo 9, tú estás diciendo 7, mes 7. Cuando tú dices octubre, tú estás diciendo mes 8. Cuando dice noviembre es menos, no menos. Y cuando dice diciembre, tú estás diciendo el mes 10. Literalmente, en latín, eso es lo que significa. Porque el año empieza en marzo, la primavera. Porque las 4 estaciones del año. Ahora, eso es desde el calendario solar. Ahora, los judíos y en el Medio Oriente, el calendario que ellos siguen es el lunar, por las fases de la luna. Y el mes lunar, ¿cuántos días tiene? 28. Las 4 fases de la luna. Por eso el primer mes del año, el Nisan, que corresponde entre el 25 de marzo al 26 de abril. Ese es el primer el Nisan en el calendario judío, en la primavera. Entonces, ¿qué pasaba? Esos pueblos seminómadas vivían del pastoreo. Entonces se estacionaban. Cuando empezaba la época de moverse en el desierto, la mejor época era la primavera. El clima está más suave y sobre todo la luna llena, que en ese desierto la noche se ve como si fuera el día. Entonces los pastores se establecían y al llegar la primavera, a mitad del mes, cuando se venía la luna llena, entonces hacían los traslados. ¿Qué hacían? Cogían un cordero, lo sacrificaban, cogían la sangre, la untaban en la puerta de la tienda de campaña para que su Dios protegiera a los animales, y ellos venían y se comían el cordero en familia para entrar en comunión con Dios, para tener la fuerza para entonces hacer la gran peregrinación. Por eso que para los judíos la Pascua es la fiesta de la liberación, porque la salida de Egipto coincidió con la fecha, con la Pascua. O sea, no fue que ellos la celebraron por primera vez, sino que la salida de Egipto coincidió con la Pascua. Entonces, ¿qué pasa?
y por eso me hubiera gustado tener el texto. Dice el texto, y lo celebrará cada año, el 14 del Nisan, a mitad del mes, el primer día de la luna llena de primavera, y lo comerá así. ¿Por qué? Porque este es el día del paso del Señor. Y la sangre del cordero va a ser la señal en que cuando Yahvé pase, va a salvar a los judíos y no va a salvar a los... O sea, el acontecimiento fundamental de ello se da dentro del sacrificio de la Pascua. Lo que pasa ahí es que le cambian el sentido. Ya no es la fiesta de los pastores. Ese día es la fiesta ¿de qué? Del paso del Señor, en el que el Señor lo salvó y la sangre del cordero lo salvó. Y entonces dice, y esa fiesta será para ustedes un memorial perpetuo. Y entra la palabra memorial. Será para ustedes un memorial. Y lo celebrarán así. Y entonces viene a detallar. Y todavía hoy día los judíos la celebran así. Porque es que un memorial perpetuo. Por eso los judíos le cambian. Ya es el paso del Señor salvando a su pueblo y lo constituyó ¿en qué? En su pueblo. Y el Señor que lo salvó. Entonces todos los años cuando la celebrarán, no será una Pascua nueva, será la misma. Por eso es memorial. Es repetir la misma. Será un memorial perpetuo. Por eso todavía hoy día los judíos cuando celebran la Pascua, ¿qué es lo que le pregunta el muchacho? Papá, ¿qué estamos celebrando hoy? Y él le dice, no, mira, lo que pasa es que nosotros éramos esclavos en Egipto y esta noche el Señor pasa y nos libera. El papá no le está hablando en clave de pasado, ni le está hablando de algo que sucedió hace 4000 años, sino algo que está pasando en esta noche. Lo mismo que le pasó hace 4000 años, se está repitiendo ¿cuándo? Y lo que Dios hizo con aquello hace 4000 años, lo está haciendo ¿cuándo? Ahora. Entonces Dios no lo hizo solamente con el pasado, sino que lo sigue haciendo hoy día en el presente. Por eso todo judío es salvado en la Pascua. Porque la fiesta de la Pascua es, y para el cristianismo, eso es lo que pasa con Jesús de Nazaret. Su paso de este mundo al Padre, en el que tiene que pasar, ahí entra el Evangelio de Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, y los amó hasta el extremo. Él que tenía que vivir su Pascua, ¿y cuál era? Pasar de este mundo ¿a dónde? Al Padre. Pero para pasar de este mundo al Padre, ¿por qué tenía que pasar? La pasión y la muerte. Entonces Él celebró su Pascua. Y eso es lo que hace Jesús. Cuando se sienta a la mesa con los 12, es hacer el memorial de esta Pascua. Entonces cuando Jesús está cenando, entonces viene Jesús y le cambia el sentido. Lo que hizo Moisés, que a partir de ahora será el memorial perpetuo de la liberación, entonces Jesús lo que le dice, parte el pan y le dice, tomen y coman, porque esto es mi cuerpo que es entregado. Y cuando le va a pasar la copa de vino, toman y beban. ¿Y cómo termina la palabra de Jesús? Hagan esto. ¿Ven la conexión entre la Pascua judía, la Pascua cristiana, con la muerte de Cristo? Entonces, si no entendemos esos textos bíblicos, esa conexión, nos pasamos la vida entera en meditaciones piadosas y agarrando el rábano por las hojas. Entonces, porque eso es el culto cristiano. Entonces ya entendemos la importancia de los sacrificios. Entonces vamos a tratar hoy de definir qué es un memorial. Un memorial es lo siguiente: es un acontecimiento salvífico, es un acontecimiento histórico, humano, en el que Dios interviene salvando a los hombres. Y por eso tiene ese sentido comunitario. ¿Qué pasó en la primera Pascua judía? Salvó a su pueblo y al nuevo pueblo de Dios en Cristo. ¿Cuándo se da eso? En su muerte y resurrección. Por tanto, en
en el memorial es un acontecimiento fundante, salvífico, en el que Dios constituye a su pueblo. Ahora, si lo miramos desde ese punto de vista, ¿eso queda en el pasado? Entonces el memorial es cuando la persona adecuada, en el momento adecuado, bajo una forma ritual, se recrea ese acontecimiento. Y al recrearlo, lo que sucede es lo siguiente, es romper la barrera del tiempo y del espacio. No es recordar el pasado, sino es revivir el pasado. Al repetirlo ritualmente y revivirlo ritualmente según las condiciones, el acontecimiento vuelve y se abre. Y los hombres del presente también forman parte del acontecimiento. Por eso un memorial no lo puede hacer todo el mundo, ni todos los días. Por eso nosotros no podemos celebrar la resurrección del Señor todos los días. Eso es el primer domingo de luna llena de primavera. Punto. Y la vigilia pascual tiene que ser cuando oscurece el sábado, antes de que salga la estrella matinal del domingo. Y el que se pone más de ahí es un mojigangoso disparatoso, porque ya no es memorial, es un loco viejo que está haciendo bulla. Porque el memorial es, desde el punto de vista como filosófico, es romper la barrera del tiempo y del espacio. Porque el acontecimiento de Dios no es eterno. Entonces, en el hoy, al recrear el memorial, al yo celebrarlo de la forma prescrita y como debe celebrarse, entonces tiene el mismo efecto que tiene el acontecimiento fundante. Es como hoy día con los muñequitos lo podemos ver. Ahí está la escena. La abriste, te metiste. Participaste, te saliste. Entonces eso no fue algo que pasó allá a Moisés. Eso no fue algo que le pasó a Jesús y a los 12. Eso es algo que te pasó. Por eso tiene el mismo efecto espiritual que tiene a los que lo vivieron la primera vez. Por eso es que el rito religioso no lo puede hacer cualquiera, ni se puede hacer fuera de su tiempo, fuera de su norma y fuera de todo, porque entonces pierde la categoría del misterio y lo que se convierte en pura dramatización y pura bulla y pura pendeja, como mucha gente quiere convertir la misa. Entonces por eso es que hablamos de que cada vez que celebramos la Eucaristía, ¿qué es lo que se da? El memorial de la muerte. No es que nosotros matamos a Jesucristo y lo degollamos y nos comimos un pedacito, no. Ese único acontecimiento que sucedió hace 2000 años en Palestina, al recrearlo sacramentalmente, nosotros en el hoy entramos al acontecimiento. Y al celebrarlo, entonces también nosotros somos partícipe de ese acontecimiento. Esa es la identidad del culto cristiano. Por eso el culto cristiano no es un show, ni es entretener a la gente. Ahora me entienden la expresión mía de la semana pasada, que esto no consiste en divertir a la gente ni entretener a la gente. El cura que quiere entretener a la gente, yo lo invito, vamos a hacer un curso de payaso. Y así ganamos unos chelitos extra cuando estemos arrancados. Nos vamos por ahí a un parque y entretenemos a todo el mundo y nos buscamos unos chelitos. Yo se lo digo a los seminaristas, si ustedes se quieren, yo doy esa clase si usted quiere meterse a cura para entretener gente, encontró el camino equivocado, porque la misa no es para entretener gente. Ahora, si usted tiene vocación de payaso, hágase un cursito extra y cuando usted esté arrancado, en vez de cogerle a la iglesia, usted se va a una esquina y hace un show de cosas y se gana unos chelitos extra de una forma decente. Y así pone a funcionar un don que tiene en sí. Con todos esos payasos haciendo disparate en medio de la misa, no tienen lo que son las cosas sagradas y terminan irrespetándolas, porque esa es la fuerza del memorial. Por eso es un acontecimiento sagrado. Por eso cuando se celebra, no es que yo vengo aquí a hacer un show para amenizar ni para entretener,
Por eso yo entro dentro del espacio de lo sagrado, en el espacio en el que Dios está actuando. Me gusta mucho esa imagen, es romper la barrera del tiempo y del espacio, donde yo de una forma respetuosa me meto para yo participar y ser parte de ese acontecimiento. Y por eso la Eucaristía, que es el centro, es eso. El sacrificio ¿de quién? De Jesucristo. Por eso Él es el verdadero cordero, el verdadero animal que se sacrificó de una vez para... ¿Y dónde se sacrificó? En la cruz. Por eso que hablamos de que cada vez que celebramos la Eucaristía, no es que estamos repitiendo, estamos reviviendo. Por eso mucha gente nos tiene esa pregunta, ¿y entonces es que matan a Jesús cada vez que...? No, mi hijo, es que el acontecimiento de Dios es eterno. Y si es eterno, ¿qué es lo que significa la eternidad? Un presente. Entonces la muerte y resurrección de Cristo es un eterno presente, porque es un acontecimiento divino. El tiempo y el espacio es una percepción nuestra, que somos humanos. Entonces, por eso cuando celebramos la Eucaristía, que es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros hoy día tenemos ese poder, por la gracia de Dios, de ir a insertarnos en ese acontecimiento para que también esa sangre de Cristo también nos salve a nosotros. Y esto no es un asunto de sentir coquillita. Ahí es donde está la fe. Porque hay un mal que se está dando hoy día, sobre todo en los sacramentos, con la gente. La emoción. Vivimos la época de que lo que queremos es lo emotivo, lo placentero, lo llamativo. No, eso no es llamativo. Eso es el misterio de Dios al que nos acercamos de una forma reverente, para nosotros ser parte de un acontecimiento de Dios Salvador. Mira, gracias a Dios que Dios no nos hace mucho caso, porque mira, yo a veces me digo que si que si Jesucristo actuara como debiera que actuar 3 veces, diera tamborazo hoy día a mucha gente bullosa. Porque no hay cosa más desacorde que una bendita tambora inoportuna a veces en 3 veces. Que más que ayudar a uno a entrar en el misterio, quiere darle con la misma tambora a veces. Ay, perdón, estamos transmitiendo. Lo editamos. Ay, sí. Porque a veces a mí me ha dado ganas de dar con la misma tambora. Ok, ¿alguna pregunta sobre el tema del concepto memorial, si lo entendimos? Sí. Por eso fíjate, ¿qué es lo que hacemos la liturgia cristiana? ¿Es memorial? Lo que yo le digo a la gente, miren, el cristianismo gira en torno a 2 grandes memoriales, el calendario. El nacimiento de Jesús y la Pascua del Señor. Este es el punto que quería compartir con ustedes hoy. Miren, ¿por qué la Semana Santa es variable? En la Sagrada Escritura, el único acontecimiento que tenemos claro es la muerte y resurrección de Cristo, que está narrada con día de la semana, día del mes, hora en que aconteció las cosas. Pero no lo hace en el calendario solar romano, que es el que usamos, sino que lo hace en el calendario judío, que es un calendario lunar. Según la narración bíblica, Jesús resucitó en la noche del primer domingo de luna llena de primavera. ¿Cómo entendemos la semana? Nosotros hoy día entendemos la semana después que los ingleses se creyeron dueños del mundo y con el reloj, la torrecita esa que tienen ellos ahí, que se creen que eso es el centro del mundo. ¿Cómo es? ¿Green? Yo no sé inglés. La torre del reloj y esos shows que tienen ellos. Eso fue en el siglo XIX para poder coordinar los trenes en Inglaterra. Pero el mundo nunca se reguió por esa vaina. Eso es invento de los ingleses hace 200 años. La norma en que la gente entendía el día tiene 2 momentos: oscuridad y luz, noche y día. Por tanto, el día empieza cuando oscurece. Póngase a pensar. Ayer domingo, cuando oscureció, no es una sola noche desde que oscureció anoche hasta que amaneció esta mañana.
esa es la noche del lunes. Cuando salió el sol hasta que se fue, ese fue el día del lunes. Ya terminó un día. Noche y día. Oscuridad y luz. Entonces el día empieza ¿cuándo? Si el día empieza cuando oscurece, ¿cuál es la comida principal del día? Ahora entienden por qué Jesús vivía cenando y todo lo de Jesús es la cena, la cena, la cena, la cena, la cena y la cena. Eso de que tenemos que comer a las 12 arroz, habichuela y plátano, somos nosotros los dominicanos. En esa cultura por ahí la gente cocina una sola vez y es la cena. Porque todo el mundo se va al día y al oscurecer que empieza el nuevo día, entonces la gente se sienta a comer en familia. Y como no había WhatsApp ni había Netflix, eso era comer hasta que nos dé sueño y cae. Entonces sabemos lo siguiente, que Jesús resucitó en la noche del domingo, que es la primera luna llena de primavera. Entonces lo que hacemos hoy día nosotros es que seguimos ese mismo calendario. Ahora ustedes entienden por qué la Semana Santa los ritos no se cambian, los ritos tienen su hora. Y si fuera de esa hora no se celebraron, ya. Porque es el memorial de la muerte del Señor. Por eso es que cada rito corresponde a eso. Ahora, según el calendario que nosotros tenemos, como es en base a la luna, eso puede fluctuar. El primer domingo de luna llena de primavera puede caer entre el 25 de marzo al 26 de abril. Por eso que la Semana Santa no tiene un mes fijo en el calendario. Es variable, porque todo depende cómo caiga la luna llena de la primera luna llena de primavera, que este año cae de lo más bajo que puede caer. Entonces hay una norma que se estableció en el Concilio de Nicea en el año 325, que eso es dogma de fe, que en el año que caiga el primer domingo de luna llena de primavera, que coincida con el primer día de luna llena de primavera, que lo celebran los judíos, que cuando coincidan las dos, la cristiana la pasen al domingo siguiente por respeto a ellos y no entre en conflicto con ellos. Miren, el primer domingo de luna llena de primavera es el día de la resurrección. Pero para los judíos, ellos empiezan a celebrar la Pascua el primer día de luna llena de primavera, no importa el día de la semana que caiga. ¿Entiendes? Entonces nosotros los cristianos es la resurrección de Cristo, que es el primer domingo de luna llena de primavera. Entonces el año que cae el primer día de luna llena de primavera, domingo, entonces no caen las dos juntas. Entonces el Concilio de Nicea estableció que para no meternos en pleito con ellos, en el año que el primer día de luna llena de primavera caiga domingo, entonces los cristianos la pasamos al domingo siguiente para no meternos en lío con ellos. Y le digo desde qué año está esa fecha, 325, el Concilio de Nicea. Y por eso es que la Semana Santa no se cambia. ¿Cómo fue? Porque si eso se sabe con exactitud cuándo es la luna llena de primavera. Sí, con años de anticipación, sí. Que eso es lo que, por eso que cada cierto tiempo, por lo menos cada 20 años, la iglesia actualiza el calendario para que las conferencias episcopales y los países lo vayan organizando, porque eso se sabe. Por ejemplo, todavía hay cultura, la cultura árabe y la cultura judía, su calendario es la luna, y eso es predecible. La conjunción de los planetas y todo eso. El calendario lunar es perfecto. Entonces, por eso es que para nosotros la Semana Santa no se cambia, porque ¿qué es la Semana Santa? El memorial de la pasión, muerte. Entonces tiene que celebrarse en la fecha que corresponde, las personas que corresponden y a la hora, porque entonces ya no sería un memorial, ya sería una francachela. Entonces, esa es la idea que yo quiero que nos quede hoy. ¿Qué es un memorial y lo importante que es un memorial? Por eso, cada vez que se celebra el memorial, los judíos todavía hoy día que no siguen a Jesús,
Su fiesta de todas las fiestas es la Pascua. Y todavía hoy día ellos no la hablan en clave de pasado. No, yo viví la Pascua, el Señor me liberó a mí. Porque ese rito que ellos hacen en familia, no es que ellos se pusieron a recordar una vaina que pasó hace 4000 años. No, es que eso está pasando esta noche. Y yo hoy, pues está en Nueva York, pues está en Santo Domingo, pues está en Jurucucú. Él forma parte de ese pueblo porque hoy Dios rompió la barrera del tiempo y del espacio para meterme a mí. Y Dios me está salvando a mí hoy. ¿Ven la belleza de un memorial? Por eso cada vez que celebra el memorial, ¿con quién es que te encuentras? Con el Señor mismo que te está salvando. Por eso es que la liturgia cristiana, que es heredera de los ritos judíos, no puede estar al arbitrio del cura que la celebra. Y porque a mí me parece hoy, no, es que eso no es suyo. Es que eso no lo estableció usted. Usted le va a dar vida a eso. Y si no están dispuestos a darle vida, pues aléjense, porque eso no es suyo. Eso es del Señor. Es el memorial del Señor. No sé si con esta ayudé a entender el concepto. Memorial. Y ahí vuelvo a la idea inicial de la semana pasada. Ahora entienden por qué hay cosas de la misa que no se cambian. Eso pasó en esta semana. La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un sacramento, un documento muy importante que ya Benedicto y Francisco habían publicado algo, pero ya lo publicó de manera definitiva. Especialmente en Estados Unidos se dio cierta moda. Usted sabe, yo no sé esos países de gente del primer mundo, yo no sé qué traumas que tienen, que quieren hacer mundo nuevo, se creen como más que Dios. Yo no sé, la soberbia humana. Si usted quiere ver eso, la soberbia humana, búsquelo en el espíritu alemán y el espíritu anglosajón. Ellos se creen dueños del mundo y hasta dueños de Dios. La Torre de Babel, hoy día yo la veo encarnada en el espíritu alemán y el espíritu inglés. Hasta Dios se equivocó. Su soberbia es la que el mundo tiene que, hasta Dios tiene que ser como ellos entiendan que tiene que ser. ¿Qué pasó? Hace unos años, desde los años 80, había ciertas corrientes en Estados Unidos y en Europa de, a la hora de celebrar los sacramentos, cambiar las fórmulas, porque eso no debe ser así. Había en Estados Unidos muchos sacerdotes y diáconos que estaban bautizando. Fulano de tal, la comunidad cristiana aquí reunida, tus padres, tus padrinos, fulano, fulano y fulano y yo te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Resulta que ese bautismo no vale. Eso pasó un caso en Estados Unidos hace poco, de que se dio un decreto y un cura se puso a curiosar y encontró un video de su bautismo en el año 90, que él era un muchacho como un adolescente. Y el cura tenía 5 años de ordenado. Dijo, pero ven acá, a mí me ordenó el diácono tal. Y ese fue de los que sancionaron y encontró un video. Y resulta que lo bautizaron con esa fórmula. El bendito ni era cristiano, ni estaba confirmado, ni había recibido la comunión, ni era sacerdote. Al quedar inválido el bautismo, nada de lo que le dieron después. Cuando él va y le lleva ese video al obispo, el obispo se rascó la cabeza y dijo, mijo, yo lo siento, pero tú ni cristiano eres, mucho menos cura. Mandaron a Roma. Roma dijo, no, ese pobre muchacho no es cosa. Háganlo cristiano y bautícelo, que él no tiene la culpa, la primera víctima es él. Entonces la orden que dio Roma fue, háganlo cristiano y ordénenlo de nuevo, porque él nunca está ordenado. Entonces vino el obispo y le dio la iniciación cristiana. Se fue 2 semanas de retiro y después en una ceremonia íntima, un día lo ordenó diácono y al otro día lo ordenó presbítero. Ahí salió ganando él, que todos los pecados que tenía se le fueron de golpe. ¿Por qué? Porque los sacramentos, como es el memorial de la salvación del Señor, nosotros los humanos no podemos determinar cómo el Señor quiere salvar. Porque la salvación no es iniciativa exclusiva de Dios.
Entonces el único que puede decidir cómo quiso salvar a los hombres, ¿quién? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para corregirle a Él de cómo Él tiene que salvar a los hombres? Porque hoy día nosotros somos democráticos, Dios tiene que ser democrático. Ese es el problema de fondo que hay. Y ese espíritu a veces se mete dentro de la misma liturgia. El memorial no se cambia, porque el memorial lo estableció el Señor. Porque es el acontecimiento en el que Dios nos salva. Y es un acontecimiento que es de Dios, no es de nosotros. No tenemos el control del acontecimiento. Con eso cierro el tema de hoy. ¿Alguna pregunta, sugerencia? Claro. Vamos a dar un aplauso primero, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Allá hay una señora. Primero, para formularla, Ven. Venga, que se oiga. de aquí no. No, Ven, hombre, aquí para que te escuchemos todo y se quede grabado ahí. Bueno, para ver si entendí, porque hubo un momento en que tuvo un cortocircuito. Entonces, si el memorial hay que hacerlo en el día de, como manda, entonces en la parte donde la Semana Santa se prorroga para el siguiente domingo, entonces ya hay uno lo prorroga, o sea, no es un memorial en ese momento. La autoridad de la iglesia. Pero entonces la autoridad de la iglesia sí puede interrumpir el memorial. O los que lo establecieron, los padres que lo establecieron. Pero ahí es donde está el cortocircuito. Explíqueme eso más a fondo. El concilio ecuménico, y estamos hablando del primer concilio ecuménico, es el Espíritu Santo y nosotros. ¿Entiendes? Por eso lo que se define en un concilio ecuménico es la verdad de siempre. Y lo que se define en un concilio ecuménico es el Espíritu Santo y nosotros. ¿Por qué yo enfaticé tanto que eso lo estableció quién? Nicea. Nicea es el concilio donde leemos el credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, que se formuló la fe. Nicea lo que hizo fue que reguló una práctica que tenía siglos. ¿Entienden? Es más o menos por ahí la idea. Sí, aquí la señora. ¿Puede venir a hacer aquí la pregunta? Jesús resucitó el primer día, o sea, el primer domingo de luna llena de primavera. Domingo. Sí. La noche, en la noche. Por eso es que el pregón pascual tiene esa estructura tan hermosa. Si tú le has prestado, que yo sé que lo ha hecho, la belleza poética que tiene el pregón pascual. Fíjate que la belleza poética del pregón es: la comunidad estamos aquí. No, el pregón pascual es del siglo IV, eso es la tradición de la iglesia. El pregón pascual, la comunidad, por eso ¿cómo empieza la vigilia pascual? Queridos hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la iglesia invita a todos sus hijos a estar despiertos, a estar en vigilia, a estar en oración, porque sabemos que fue esta noche, lo que no sabemos es el momento. Ahora entiende por qué es una vigilia, el no dormir. Entonces, por eso el canto del pregón, poéticamente lo que es un canto de elogio. Imagínate un poeta inspirado que esta noche pasó algo tan hermoso y él va a personificar esa noche y le va a dedicar un poema a lo bella que es esta noche. ¿Ve la estructura del pregón? Porque lo que pasó esta noche, y por eso que dice, oh noche tan gloriosa, oh noche tan maravillosa, solo tú conociste la hora en que el Señor resucitó, en esta noche santa en que se lavan los pecados, todo lo que, y empieza a narrar todo lo que en esa noche tan maravillosa el Señor hizo y está haciendo en todos sus hijos que están reunidos
en el mundo, porque está haciendo el memorial de la resurrección. Por eso es que la estructura de la vigilia pascual, que gracias a Dios en el mundo moderno se está recuperando, sobre todo los grupos laicales, de que revista esa importancia, y esa importancia, esa preparación y su tiempo, es más o menos, no sé si con esto... Padre Sedano, por eso la misa del sábado vale para el domingo, porque comienza el domingo. Lo que hace la liturgia católica es que sigue el mismo esquema antiguo. El día empieza cuando oscurece, por eso las grandes solemnidades las empezamos desde que oscureció la noche anterior. Y por eso hay confusión de hermanos separados, de que el sábado no se trabaja, pero realmente es que comenzamos el sábado y para nosotros el domingo. El domingo en la noche. Exactamente. Por eso, litúrgicamente, para nosotros, la noche del sábado es la noche del domingo. Yo quiero, por favor, que usted nos explique cuáles acciones desvirtúan el memorial. Acciones que desvirtúan el memorial. Muy interesante. Podemos sacar algunas así. Aparte de la tambora. Mira, el memorial. Una acción que desvirtúa el memorial. Esto no es iniciativa humana, lo que estamos celebrando. Esto es divino. Desvirtuamos el memorial cuando hacemos de la celebración un encuentro social, un asunto de genialidad, de divertirnos, y olvidamos que esto no es un encuentro de nosotros los humanos, es que nosotros somos que nos vamos a encontrar con Dios. Entonces, cuando hacemos que la celebración se convierta más en un grupo social y que se pierda toda esa dimensión de lo sagrado, de lo divino, del misterio, y entremos al plano del entretenimiento, de lo fabuloso, de lo sentimental, eso desvirtúa el memorial. 2, no ceñirse al ritual. Ahora ustedes entienden que el cura, aunque se sepa la misa, tiene que tener misal ahí delante. Porque eso no es tuyo, eso es de la iglesia. Y tú, como parte de esa celebración, le va a dar vida a lo que la iglesia, su Señor, le dio. Y tú, como miembro de la iglesia, adora a tu Señor, que es el Señor de la iglesia. Entonces, inventarse cosas, añadir cosas, eso es estropear el memorial. No sé si... Sí. Ok. ¿Eh? ¿Y la tambora? No, a veces es buena, pero a veces molesta la bendita tambora. Bueno, muchas gracias, padre José Luis Sedano. Quería hacer un comentario en ese sentido de los bautismos. El caso que mencionó el padre es muy reciente, ustedes lo pueden buscar en internet, de que se anularon o se declararon que no se efectuaron más de 5.000 bautismos. En Estados Unidos más de 5.000. En Estados Unidos, porque la fórmula se cambió y por estos sacerdotes y decían: nosotros te bautizamos. Entonces, ¿quién era los que bautizaban? Porque realmente... No, pero llegamos a un momento, de eso yo lo voy a explicar en una de las próximas clases, de las próximas sesiones, los elementos que tiene que tener. Pero ustedes no saben que, así como hay muchos curas que tienen juicio, hay muchos locos también. Pero en los años 70, con toda esa teología de la liberación y todos esos disparates, habían propuestas de que la Eucaristía es una comida fraterna y el Señor la celebró con pan y vino porque era en Jerusalén. Y si la celebramos en República Dominicana, ¿por qué no la celebramos con galleta y Coca-Cola? Y aparecieron locos viejos que celebraron misa con galleta y Coca-Cola. ¿Entiendes? Entonces siempre aparecen sus locos entre veces, y por eso es que a cada rato hay que estar amarrando los locos. Bueno, lo dijeron ustedes, no yo. Acabar esa idea. Cuando ustedes van ahí a Mateo 28,
donde el mismo Cristo instituye el sacramento del bautismo, Él dice: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones, ya no es el pueblo judío solamente, y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles, y aquí viene la parte de la iglesia, enséñeles lo que yo les he enseñado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la institución del sacramento del bautismo. Entonces usted no puede luego decir por ahí: nosotros te bautizamos. La idea que yo entiendo que debe ser el bautismo, en la que yo no, es que usted fue a enseñar lo que el mismo Mateo dice. Vayan y enséñenle lo que yo les he enseñado, no lo que al teólogo tal se le ocurrió en su oficina. Entonces fíjense que todos los sacramentos, todos, fueron instituidos por el mismo Cristo, y Él dijo cómo se deben de efectuar cada uno de ellos. Entonces de eso es lo que está hablando el Padre José Luis Sedano, que hay muchos creativos que entonces cambian las cosas para ser inclusivos, para ser políticamente correctos, para no ofender, para integrar, para agregar, para ser simpático, la hostia, una galletita y Coca-Cola, a ver si los muchachos vienen, y así sucesivamente. Pero nada, vamos a darle entonces un aplauso al Padre José Luis Sedano y vamos a pedir que por favor nos despida con su bendición. Vamos a encomendarnos a las manos de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. De colores se